La boda del siglo se transforma en el escándalo del año. La boda del año brillaba bajo los candelabros del Gran Hotel Ritz de Madrid. Las copas de champán centelleaban en manos cuidadas. Los violines llenaban el vestíbulo de mármol con música suave. Y los camareros con guantes blancos se deslizaban por la sala llevando bandejas de caviar y macarons dorados. En Etupa, en el centro de todo, estaba Rodrigo Montenegro, alto, guapo, engreído y vestido con un esmoquín a medida. Esta noche no solo se casaba con su nueva novia, Valeria Baeza, una joven modelo glamurosa. Estaba decidido a humillar a la única mujer que más despreciaba, Elena Campos, su exesposa. Hace solo un año, ella había sido la esposa tranquila a su lado, embarazada de su hijo y rezando por una familia feliz. Pero cuando la vida se puso dura y ella ya no pudo ocultar sus luchas, Rodrigo la desechó como basura. Solicitó el divorcio, se quedó con su casa, vació las cuentas y la dejó sola y embarazada de trillizos. Los susurros por la ciudad decían que estaba arruinada, impotente y olvidada. Eso era exactamente lo que Rodrigo quería. Así que cuando le envió una invitación a su gran boda, no fue por amabilidad. Fue un cebo. Quería que entrara en el salón de baile luciendo pobre y rota para que todos los invitados pudieran reírse. Quería que el mundo viera la diferencia entre su brillante éxito y la supuesta miseria de ella. Que venga arrastrándose, alardeó ante sus amigos. Que vean lo bajo que ha caído, me hará parecer aún más grande. Pero Rodrigo había subestimado el espíritu de Elena. La misma mujer de la que una vez se burló por ser débil, había soportado noches sin dormir con 3 recién nacidos, sobrevivido a chismes crueles y tragado cada lágrima hasta que su corazón se convirtió en acero. Ella no planeaba arrastrarse a su boda. Si iba, caminaría con la cabeza alta. No llegaría sola. La noche se volvió tensa a medida que los rumores se extendían por el salón de baile. Algunos susurraban que Elena nunca se atrevería a aparecer. Otros se reían, imaginándola escabulléndose por la puerta trasera con ropa prestada. Valeria sonreía con suficiencia, segura de que su presencia aplastaría a Elena por completo. Rodrigo levantó su copa, saboreando ya el triunfo de la humillación que había preparado. Entonces, las puertas del hotel se abrieron de par en par. Los jadeos se extendieron como fuego por la sala. Una limusina elástica acababa de detenerse afuera, y de ella salió Elena Campos, ya no la mujer cansada y abandonada que la gente recordaba. Llevaba un vestido elegante que brillaba bajo los candelabros, su cabello peinado hacia atrás como una reina, sus pasos elegantes e inquebrantables. A su lado caminaba Alejandro Herrera, uno de los multimillonarios más misteriosos de la ciudad. Su presencia imponente, su mano descansando protectoramente en la espalda de Elena. Y detrás de ellos, 3 niños pequeños con esmóquines y vestidos a juego los seguían, con los ojos muy abiertos e inocentes. Trillizos, los hijos de Rodrigo. La música vaciló. Las copas de champán se congelaron en el aire. Los susurros se convirtieron en un silencio atónito. Y la sonrisa engreída de Rodrigo desapareció por primera vez. El pasado de Elena es Elena y Rodrigo. Antes de la deslumbrante entrada que sacudió la boda en Madrid, la vida de Elena Campos había sido tallada en sombras y sacrificio. No nació en el privilegio. Creció en un barrio tranquilo en las afueras de Sevilla, criada por una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para mantener la comida en la mesa. Desde temprana edad, Elena aprendió a valorar las cosas simples: comidas calientes, ropa de segunda mano y el tipo de amor que no se medía en diamantes,
sino en sacrificios. A los 22 años, Elena creyó haber encontrado su cuento de hadas cuando conoció a Rodrigo Montenegro. Él era mayor, seguro de sí mismo, un empresario en ascenso con palabras suaves y una sonrisa fácil. Para Elena, él parecía un salvador. Le prometió la vida que nunca tuvo, un hogar cómodo, una familia construida sobre la estabilidad y sueños más grandes de lo que su mundo había permitido. En contra de las advertencias silenciosas de su madre, Elena le entregó su corazón. Y poco después, sus votos. Los primeros días de su matrimonio parecían hermosos. Rodrigo la mimaba con flores, susurraba promesas de eternidad y juraba que adoraba su inocencia. Elena, creyendo en el amor con toda su alma, se convirtió en la esposa perfecta. Dejó su pequeño trabajo como recepcionista para apoyar la carrera de Rodrigo, gestionando su hogar y cuidando cada detalle de su vida. Ella pensaba que el amor significaba sacrificio, pensaba que su lealtad sería suficiente. Pero a medida que la riqueza y la ambición de Rodrigo crecían, su calidez se desvanecía. Ya no miraba a Elena como su compañera, sino como un peso muerto. Cuando Elena quedó embarazada, una noticia que la llenó de alegría y esperanza temblorosa. La verdadera naturaleza de Rodrigo se reveló. En lugar de celebrar, se burló de ella. «Ni siquiera puedes mantenerte a ti misma», se burló. «¿Cómo vas a mantener a 3?» Porque el destino había escrito su propio giro cruel. Elena estaba embarazada de trillizos. Lo que debería haber sido un milagro se convirtió en su mayor carga. Las facturas médicas, el agotamiento, el miedo. Elena lo enfrentó todo sola. Rodrigo dejó de llegar a casa, dejó de responder llamadas y finalmente la echó de su casa, con nada más que una maleta y un corazón roto. Mientras él hacía alarde de su éxito con trajes brillantes y coches caros, Elena dormía en el sofá de una amiga, agarrando su vientre hinchado, susurrando promesas a los niños dentro de ella. «Os protegeré, pase lo que pase». Las noches eran largas. Las lágrimas se convirtieron en su única canción de cuna. Trabajó en empleos a tiempo parcial, mientras estaba muy embarazada, fregando oficinas y doblando ropa en lavanderías para ahorrar cada euro para pañales. Los extraños miraban, algunos con lástima, otros con burla. Su cuerpo dolía, su espíritu se agrietaba, pero nunca se rindió. Cada patada en su vientre le recordaba que su lucha no era solo por ella misma, era por 3 pequeñas almas que necesitaban su fuerza. Cuando nacieron los bebés, 2 niños y una niña, el mundo de Elena cambió de nuevo. El agotamiento se duplicó, pero también su coraje. Los mecía para dormir mientras ocultaba sus lágrimas, tarareando canciones de cuna que su madre solía cantar. Los alimentaba con manos temblorosas, a veces saltándose comidas ella misma para que tuvieran suficiente. La pobreza apretaba fuerte, pero el amor la hacía inquebrantable. El mundo podría haberla llamado una exesposa pobre y desechada. Rodrigo podría haberse reído de su miseria, pero Elena Campos llevaba algo mucho más fuerte que el dinero o el estatus. Resiliencia. Fue esa resiliencia, afilada por el dolor y pulida por el sacrificio, lo que algún día haría que su entrada en la boda de Rodrigo no fuera un momento de humillación, sino de triunfo. Porque la chica que él abandonó se había convertido en una mujer que nunca podría destruir. El escenario de la venganza, el Gran Hotel Ritz de Madrid, era un palacio disfrazado de hotel. Su salón de baile se extendía más ancho que un campo de fútbol, bordeado por columnas de mármol y candelabros que goteaban 1000 cristales.
Esta noche, cada centímetro estaba diseñado no solo para la celebración, sino para el espectáculo. Rodrigo Montenegro quería que su boda con Valeria Baeza gritara riqueza, poder y triunfo. Quería que cada invitado supiera que había llegado a la cima, dejando atrás su pasado lamentable y a su pobre exesposa. Se habían enviado invitaciones con adornos dorados semanas antes a la élite de la ciudad. Inversores, políticos, celebridades y magnates de negocios. El evento había aparecido en revistas de estilo de vida, promocionado como la unión de la temporada. Los reporteros se agrupaban afuera, con sus cámaras listas para capturar cada detalle lujoso. Las limusinas llenaban la entrada, dejando a invitados vestidos con trajes de alta costura y smokings que costaban más que el alquiler de un año para familias comunes. En el interior, el aire zumbaba con risas superficiales y brindis con champán. Camareros con guantes blancos circulaban con bandejas de ostras y colas de langosta, mientras un cuarteto de cuerda llenaba el aire con Mozart. A la cabeza del salón estaba Rodrigo, mostrando la sonrisa engreída de un hombre que creía haber ganado en la vida, con el brazo rodeando orgullosamente a Valeria, una visión en su vestido de diseñador. Diamantes brillantes y confianza engreída. Valeria, de 26 años, disfrutaba de la atención. Alguna vez una modelo menor que luchaba por el reconocimiento, ahora estaba junto a un novio rico en una boda que valía millones. Se inclinaba hacia Rodrigo, susurrando dulces nadas y sonriendo con suficiencia, como si el salón de baile fuera su escenario personal. Las cámaras la adoraban, y ella adoraba cada flash. No le importaba que los susurros sobre la exesposa de Rodrigo persistieran en los rincones. De hecho, esperaba que Elena viniera. Valeria anhelaba ver a su rival derrumbarse en público. Los padrinos de Rodrigo le daban palmaditas en la espalda, felicitándolo por su mejora. Los invitados levantaban sus copas, no solo para celebrar el amor, sino para cimentar alianzas y asegurar futuros tratos. En este salón brillante, todo tenía un precio: amor, lealtad, incluso dignidad, y Rodrigo se deleitaba en ello. Levantó su copa de champán en alto y declaró: «Esta noche dejo el pasado atrás. Solo el éxito yace por delante». Pero la verdad era que Rodrigo no había invitado a Elena solo para hacer alarde de su nueva vida. Quería un espectáculo. Quería demostrar que mientras él se elevaba, ella se había hundido. Quería que su presencia sirviera como un recordatorio vivo de su superioridad. Algunos invitados, conscientes del amargo divorcio, se reían ante la idea de que Elena llegara con un vestido de segunda mano, quizás luciendo frágil, cansada y rota. «Probablemente vendrá rogando», bromeó Rodrigo más temprano esa noche, «y todos nos reiremos». La orquesta creció mientras la ceremonia se preparaba para comenzar. El oficiante estaba listo. Los arreglos florales perfumaban el aire y el salón de baile rebosaba de anticipación. Sin embargo, bajo el glamour, una tensión silenciosa hervía a fuego lento. Todos se preguntaban: ¿vendría Elena? Junto a las grandes puertas de entrada, un silencio repentino recorrió la multitud. Un aparcacoches entró corriendo, susurrando algo al maître d'. La música vaciló. Las cabezas se volvieron hacia las puertas doradas, esperando, preguntándose. Rodrigo sonrió con suficiencia, convencido de que su trampa estaba a punto de saltar. La sonrisa de Valeria se ensanchó, hambrienta del espectáculo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos y ansiosos por el drama. Ninguno de ellos sabía que la mujer que estaba a punto de cruzar esas puertas
no sería la exesposa rota y lamentable que esperaban. Ella sería la tormenta que destrozaría su ilusión perfecta. La verdad, detrás del brillo, Rodrigo Montenegro había perfeccionado el arte del engaño. Para los invitados en el salón de baile de Madrid, parecía el novio ideal, encantador, exitoso, un hombre que había subido la escalera de la riqueza y reclamado el premio final, una esposa joven y glamurosa. Pero bajo el smoking y la sonrisa ensayada, se escondía un hombre cuya ambición siempre había sido alimentada por la crueldad. El viaje de Rodrigo hacia el éxito no estuvo pavimentado solo con trabajo duro. Fue tallado a partir de la traición, los atajos y las promesas rotas. Cuando se casó con Elena años atrás, tenía poco más que un salario modesto y grandes sueños. La devoción silenciosa de Elena, su disposición a sacrificarse, le dieron estabilidad. Pero tan pronto como su carrera comenzó a despegar, Rodrigo comenzó a verla como una carga. Se quejaba de su apariencia sencilla, se burlaba de ella por no mantenerse al día con las esposas de sus colegas ricos, y menospreciaba cada esfuerzo que hacía para mantener unida a la familia. Cuando Elena reveló que estaba embarazada de trillizos, la máscara de Rodrigo se deslizó por completo. En lugar de alegría, sus ojos se llenaron de cálculo. 3 hijos significaban más gastos, más responsabilidad, menos libertad para perseguir la riqueza y el placer. «Has arruinado mi vida», escupió una noche, cerrando la puerta de golpe mientras ella lloraba en el suelo. A partir de entonces, sus visitas a casa fueron menos frecuentes, sus excusas más salvajes, hasta que finalmente la echó. Para él, Elena era solo un capítulo que quería borrar. Entra Valeria Baeza, el reemplazo brillante. Valeria era todo lo que Elena no era, al menos a los ojos de Rodrigo. Era joven, glamurosa y provenía de un círculo adinerado. Para el público era una modelo en ascenso, a menudo fotografiada en eventos de moda con champán en la mano. Pero detrás del maquillaje y los vestidos de diseñador había una mujer tan calculadora como el propio Rodrigo. Ella vio en él no amor, sino oportunidad. Con Rodrigo podía asegurar el estilo de vida que ansiaba. Los diamantes, los yates, las fiestas en mansiones. Fue Valeria quien animó a Rodrigo a hacer alarde de su nueva vida, quien se burló ante la sola mención de Elena. «Invítala», susurró cuando comenzaron los planes de boda. «Que vea lo que perdió. Que todos vean lo que ganaste». Su crueldad no se trataba solo de demostrar su superioridad. Se trataba de aplastar cualquier amenaza a su nueva posición como la señora Montenegro. Juntos, Rodrigo y Valeria eran una tormenta perfecta de arrogancia y codicia. Se alimentaban de la vanidad del otro, ciegos a los susurros a su alrededor. Algunos invitados admiraban su audacia, otros sacudían la cabeza sintiendo el desastre. Pero a Rodrigo y Valeria no les importaba. Creían que eran intocables, por encima del juicio, destinados a una vida de indulgencia sin fin. Mientras Rodrigo desfilaba con Valeria por el salón de baile, su risa sonaba hueca, pero su orgullo se hinchaba con cada mirada envidiosa. Disfrutaba la idea de que Elena entrara, pálida y frágil, confirmando al mundo que él había mejorado. Valeria se aferraba a su brazo, su pulsera de diamantes atrapando la luz, sus ojos brillando con cruel anticipación. Pensaban que habían escrito la obra perfecta. Elena como la figura trágica, Rodrigo como el novio triunfante, Valeria como el premio deslumbrante. Pero la historia que intentaban escribir estaba a punto de colapsar, porque la mujer a la que habían descartado como débil se había transformado.
y el imperio del que hacían alarde estaba construido sobre arena, esperando que la marea se lo llevara todo. Y esta noche, esa marea estaba llegando. El plan cruel, el plan para humillar a Elena, no nació solo de la arrogancia de Rodrigo. Fue cuidadosamente diseñado, susurrado en conversaciones nocturnas entre él y Valeria. Mientras los floristas arreglaban rosas y los planificadores ensayaban el tiempo de la ceremonia, Rodrigo y Valeria tramaban crueldad a puerta cerrada. ¿Estás seguro de que vendrá?, preguntó Valeria una noche mientras descansaban en su ático. Bebía champán, su anillo de diamantes brillando con las luces de la ciudad. «Vendrá», respondió Rodrigo con confianza. «Elena es demasiado orgullosa para ignorar la invitación, e incluso si no quiere, la curiosidad la comerá viva. Querrá verme, ver lo que perdió». Valeria sonrió con suficiencia. «Bien, porque cuando cruce esas puertas, se dará cuenta de que no pertenece aquí, y todos los demás también se darán cuenta». Ensayaron el momento en sus cabezas. Rodrigo imaginó a Elena deslizándose, vestida con algo anticuado, tal vez agarrando un bolso que compró en una tienda de descuento. La imaginó de pie torpemente en el borde del salón de baile, mientras los fotógrafos tomaban fotos de él, con Valeria en su vestido brillante. Sería perfecto, una comparación tácita que pintaba a Elena como patética y a Valeria como victoriosa. Pero Valeria quería más que solo comparación. Quería destrucción. «Asegurémonos de que la prensa la note», sugirió. «Les diré a los fotógrafos dónde mirar. Sonreiremos para las cámaras con ella parada allí mismo, invisible a nuestro lado. Parecerá un fantasma de tu pasado, acechando tu éxito». A Rodrigo le encantó la idea. «Y después de los votos, haré un brindis», añadió. «Algo sutil, algo que agradezca a todos los que me apoyaron cuando otros no pudieron. Todos sabrán que estoy hablando de ella. Se reirán detrás de sus copas de champán, y ella se derrumbará». Su crueldad se profundizaba con cada palabra. Valeria se rió tontamente, imaginando las lágrimas de Elena. Rodrigo sonrió, saboreando la idea de que su exesposa se encogiera bajo el peso de su triunfo escenificado. Para ellos, la boda no se trataba de amor, se trataba de poder, de demostrar que ellos habían ganado y Elena había perdido. Incluso los arreglos de los asientos reflejaban su malicia. Rodrigo instruyó al planificador que mantuviera una silla vacía cerca de la parte trasera, por si acaso la exesposa aparece. También le dijo al catering que tomara nota de ello. Valeria, con un brillo malvado en sus ojos, se aseguró de que la mesa más cercana a esa silla estuviera llena de socialites hambrientos de chismes que no perderían tiempo en difundir susurros. Para la mañana de la boda, el plan estaba establecido. Rodrigo se paró frente al espejo, ajustándose los gemelos, sonriendo a su reflejo. «Esta noche», se dijo a sí mismo, «la borro por completo». Valeria, deslizándose en su vestido, susurró: «Y esta noche me convierto en la única señora Montenegro que alguien recordará». Ninguno de los dos imaginó que su escenario, pulido con oro y champán, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. Porque Elena no estaba entrando en su trampa como la mujer rota que esperaban. Estaba entrando con una fuerza que nunca habían visto y con aliados lo suficientemente poderosos como para convertir su cruel plan en su ruina final. La trampa que tendieron para Elena estaba a punto de cerrarse de golpe. Pero no sobre ella, sobre ellos. La decisión de Elena. La noche antes de la boda de Rodrigo, Elena se sentó en el borde de un sofá desgastado en su pequeño apartamento.
con la cabeza entre las manos. La habitación estaba tenuemente iluminada por una sola lámpara. Su bombilla parpadeante proyectaba largas sombras sobre el papel tapiz despegado. A su alrededor, los juguetes estaban esparcidos por el suelo. Los biberones estaban medio vacíos en el mostrador, y los débiles llantos de sus trillizos llegaban desde el dormitorio. Se mecía lentamente, con el agotamiento pesado en sus huesos. La vida no había sido amable desde que Rodrigo la había echado. Había sobrevivido a duras penas, juntando trabajos a tiempo parcial solo para mantener la comida en la mesa. Fregaba oficinas por la noche, doblaba ropa en una lavandería durante el día y cuidaba niños para los vecinos siempre que podía. Sus manos estaban agrietadas por los productos químicos de limpieza, su espalda dolía por los largos turnos y sus ojos ardían por las noches sin dormir. El mundo parecía ansioso por recordarle su fracaso. Los antiguos amigos evitaban sus llamadas, susurrando que se había casado por encima de su nivel y había obtenido lo que merecía. Los extraños miraban su vientre y más tarde su cochecito con juicio en sus ojos. 3 hijos, sin marido, sin dinero. Incluso en el supermercado, sentía el aguijón de la lástima cuando usaba cupones de alimentos para comprar leche de fórmula. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos en la cama, no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. «Prometo a mis bebés», susurró, apartando el suave cabello de sus frentes. «No dejaré que crezcáis pensando que no sois queridos. Incluso si tengo que romperme, nunca dejaré que os sintáis abandonados». Pero por dentro, se estaba rompiendo. La invitación a la boda de Rodrigo estaba en la mesa de la cocina. Su borde dorado brillaba burlonamente en la tenue luz. Casi la había tirado el día que llegó. Sin embargo, aquí estaba. Un cruel recordatorio de que mientras ella luchaba por sobrevivir, Rodrigo vivía en el lujo, celebrando con candelabros y champán. Sabía que la invitación no era por cortesía. Era por crueldad. Él la quería allí. La quería humillada. Presionó la tarjeta contra su pecho y sollozó, dividida entre la furia y la desesperación. Una parte de ella quería quemarla, negarle la satisfacción. Pero otra parte, más profunda y fuerte, susurraba que no podía huir para siempre. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo encogiéndose ante el juicio del mundo. Tal vez era hora de enfrentarlo, sin importar lo doloroso que fuera. Aún así, el miedo se apoderó de ella. Imaginó caminar hacia ese salón de baile con su vestido sencillo, agarrando a sus hijos, cada par de ojos juzgando, cada risa atravesándola como cuchillos. Imaginó a Rodrigo sonriendo con suficiencia, la cruel sonrisa de Valeria, los invitados susurrando: «Ahí está la pobre exesposa, mira lo bajo que ha caído». Su corazón dolía de vergüenza. No estaba segura de poder soportarlo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra su ventana, Elena se acurrucó en el sofá y dejó que el peso de su vida la aplastara. Lloró hasta que le ardió la garganta, hasta que el agotamiento la arrastró a un sueño inquieto. En sus sueños vio la cara de Rodrigo, burlándose, diciéndole que no era nada. Vio a Valeria riendo, goteando joyas, y se vio a sí misma, sola, rota, invisible. Elena aún no lo sabía, pero la tormenta que sentía por dentro era el mismo fuego que pronto la llevaría al salón de baile, no como una víctima, sino como una fuerza que ni Rodrigo ni Valeria podrían silenciar jamás. Porque tocar fondo no era su final. Era el comienzo de su ascenso. El aliado manchú.
Inesperado. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las delgadas cortinas del apartamento de Elena, resaltando el agotamiento grabado en su rostro. Apenas había dormido, su mente oscilando entre el miedo a la humillación y la rabia silenciosa que ardía en su pecho. Sus trillizos se agitaron en su cuna, pequeñas manos extendiéndose, recordándole la única razón por la que seguía adelante. Se inclinó para besar a cada uno de ellos, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Dudó, ajustándose su suéter desgastado. Las visitas eran raras. Cuando abrió la puerta, se quedó helada. De pie en el pasillo estaba Alejandro Herrera. Elena sabía de él. Todos en la ciudad lo sabían. Era el esquivo inversor multimillonario que rara vez aparecía en público fuera de los eventos de caridad. Alto, de hombros anchos, con ojos que llevaban el peso de demasiadas tormentas. Alejandro era una figura admirada y temida a la vez. Había visto su nombre en los periódicos vinculado a poderosos acuerdos y donaciones hospitalarias, pero nunca esperó que estuviera en su puerta. ¿Elena Campos? Su voz era tranquila. Firme. Espero no estar entrometiéndome. Confundida, asintió. Sí, soy yo, pero ¿por qué está aquí? Él miró más allá de ella hacia el modesto apartamento, a los juguetes, la cuna, la evidencia de su lucha. Por un momento, su mandíbula se tensó. Luego la miró a los ojos, porque sé lo que te hizo, y porque he visto esta historia antes. Elena se puso rígida, la sospecha aumentando. Si Rodrigo le envió. Rodrigo no me envió, interrumpió Alejandro con firmeza. Estoy aquí porque vi a mi propia madre pasar por lo que estás viviendo ahora. Mi padre la dejó por otra mujer cuando estaba enferma. Murió de cáncer, sola. Años después, mi esposa... Su voz vaciló, solo por un segundo, antes de obligarse a continuar. Mi esposa también luchó contra el cáncer. Hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Sé lo que es ver sufrir a alguien que amas debido a la crueldad y la traición, y juré que nunca me quedaría de brazos cruzados si veía que sucedía de nuevo. A Elena se le cortó la respiración. La dureza en su voz no era lástima, era dolor, tallado profundamente por sus propias cicatrices. No quiero su caridad, susurró, avergonzada por el temblor en su tono. Alejandro sacudió la cabeza. Esto no es caridad, esto es justicia. Rodrigo cree que puede desfilar su crueldad sin consecuencias. Se equivoca. No tienes que luchar contra él sola. Ella lo miró fijamente, su corazón dividido entre la incredulidad y una frágil esperanza que no se había permitido sentir en años. Porque un hombre como él, con toda su riqueza y poder, se preocuparía por ella. Pero cuando lo miró a los ojos, no vio juicio, ni burla, solo reconocimiento, como si su dolor reflejara el suyo. No puedo entrar en esa boda, dijo Elena, con la voz quebrada. No así. No cuando él quiere que me derrumbe. Entonces no entres como su víctima, respondió Alejandro suavemente. Entra como la mujer que él subestimó. Yo me aseguraré de ello. La promesa en su voz era férrea. Por primera vez en años, Elena sintió la más mínima chispa de fuerza regresar a su pecho. Lo que aún no sabía era que este hombre, roto por sus propias pérdidas, reconstruido por la compasión, estaba a punto de convertir el cruel escenario de Rodrigo en el campo de batalla de su caída. Y Alejandro Herrera nunca entraba en una batalla que no pudiera ganar. La transformación, los días previos a la boda de Rodrigo, se desdibujaron para Elena. Entre cuidar a sus trillizos y luchar contra las dudas que le arañaban el pecho, se preguntaba si había cometido un error al considerar siquiera la oferta de Alejandro.
cada vez que miraba la invitación en su mesa, sentía el peso de la crueldad de Rodrigo presionándola. Él la quería humillada, la quería rota, pero Alejandro Herrera no era un hombre que hiciera promesas vacías. En la mañana de la boda, una elegante limusina negra esperaba fuera de su apartamento. Elena miró por la ventana con incredulidad, abrazando a sus hijos con fuerza. Los vecinos miraban desde sus puertas, susurrando en estado de shock. Por primera vez en años, no salía de casa con un cochecito y líneas de preocupación. Estaba entrando en algo extraordinario. «Elena», dijo Alejandro, ofreciéndole la mano mientras se acercaba, «hoy no se trata de él. Se trata de que recuperes tu dignidad. Déjame ayudarte a mostrarle al mundo quién eres realmente». Dentro de la limusina, los asientos de cuero brillaban. La música suave llenaba el aire, y un estilista esperaba con percheros de vestidos. Elena jadeó. «Esto es demasiado. No puedo». Alejandro sacudió la cabeza. «Has renunciado a suficiente. Déjame devolverte algo». El estilista la guió a través de los vestidos, cada uno más impresionante que el anterior. Al principio, Elena dudó, sus dedos temblando mientras tocaba las sedas y los satenes. Pero cuando se deslizó en un vestido de zafiro profundo, la habitación pareció cambiar. La tela abrazaba su figura, el color iluminaba sus ojos, y por primera vez en años, no vio a una madre cansada en el espejo. Vio a una mujer renacida. Sus hijos, vestidos con pequeños smokines y vestidos a juego, aplaudieron con inocente deleite. «¡Mami, pareces una princesa!», gritó uno de los niños, su voz pura de orgullo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena mientras los abrazaba. Solo la habían visto con ropa gastada y sonrisas cansadas. Esta noche vieron su fuerza brillar. El maquillaje borró las sombras de las noches sin dormir. Rizos suaves enmarcaban su rostro. Un colgante de diamantes, el regalo silencioso de Alejandro, descansaba en su clavícula, atrapando la luz. Lo tocó nerviosamente, pero él dijo simplemente: «Considéralo una armadura». Mientras la limusina rodaba hacia el Gran Hotel Ritz, los nervios de Elena se retorcieron. Imaginó la sonrisa engreída de Rodrigo, la risa de Valeria, los susurros de la multitud. Sus palmas se humedecieron por el miedo. Alejandro se dio cuenta. «¿Sabes qué hace poderosa a una tormenta, Elena?», preguntó en voz baja. Ella lo miró, desconcertada. «No pide permiso, simplemente llega. Esta noche tú eres esa tormenta». Ella exhaló, una risa temblorosa escapando de sus labios. Durante años, se había estado encogiendo, escondiendo, tratando de sobrevivir. Pero esta noche no se escondería. Esta noche entraría en el salón de baile, no como la exesposa desechada de Rodrigo, sino como la mujer que él nunca conoció realmente. La limusina redujo la velocidad ante la entrada brillante del hotel. Los fotógrafos se agruparon afuera, sus cámaras parpadeando a cada invitado que llegaba. En el momento en que las puertas se abrieron, la multitud jadeó. Elena salió, radiante, sus hijos siguiéndola como herederos reales, Alejandro a su lado exudando poder tranquilo. Por primera vez en años, el mundo no se reía de ella. Estaba asombrado. Y dentro, el escenario perfecto de Rodrigo estaba a punto de convertirse en su mayor humillación. La entrada triunfal. El Gran Hotel Ritz brillaba como un reino de oro esa noche. Los invitados se arremolinaban por el salón de baile con vestidos y smokines, sus risas resonando bajo candelabros cargados de cristales. El cuarteto de cuerda tocaba una melodía delicada, mientras el champán fluía como agua. Para la élite reunida allí, la noche era un escaparate de riqueza y poder.
pero en minutos se convertiría en algo mucho más inolvidable. Las puertas doradas de la entrada se abrieron lentamente, casi ceremoniosamente, y el primer sonido que rompió la música fue el jadeo colectivo de la multitud. Afuera, una elegante limusina negra se había detenido, su cuerpo pulido reflejando los reflectores y los flashes de las cámaras. Los fotógrafos se adelantaron, sus gritos elevándose por encima de la música. ¿Quién es? ¿Quién llega ahora? Y entonces salió ella. Elena Campos, ya no la madre cansada que sobrevivía en silencio, ya no la exesposa desechada que Rodrigo creía que siempre sería. Esta noche era una visión. Su vestido de zafiro brillaba con cada paso, su cabello caía en suaves rizos, y su colgante de diamantes atrapaba la luz como una joya de la corona. Su espalda estaba recta, su barbilla levantada, sus ojos tranquilos pero feroces. Se comportaba con la gracia de una reina que no tenía nada más que temer. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Es ella, la exesposa de Rodrigo? Se ve increíble. Pensé que estaba luchando, pero Elena no estaba sola. A su lado caminaba Alejandro Herrera, el enigmático multimillonario, cuya sola presencia podía silenciar una habitación. Su traje oscuro estaba hecho a medida a la perfección, su mano descansando suave, pero protectoramente en la espalda de Elena. La vista de él, escoltándola, envió ondas de choque a través del salón de baile. Los invitados se inclinaron para susurrar frenéticamente. ¿Por qué está ella con él? Alejandro nunca trae a nadie a estos eventos. ¿Qué significa esto? Y luego, el golpe final. 3 pequeñas figuras emergieron de la limusina. Los trillizos de Elena, vestidos con pequeños smokines y un vestido brillante, sus ojos muy abiertos reflejando inocencia y orgullo. Se aferraban a las manos de su madre, ajenos al caos que causaba su presencia. Los jadeos se convirtieron en un silencio atónito. Los susurros sisearon por el pasillo como fuego. «Son sus hijos. Se parecen a Rodrigo. Dios mío, ¿los abandonó?» Dentro del salón de baile, la sonrisa de confianza de Rodrigo se congeló en sus labios. Su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Durante semanas, se había jactado de la humillación que Elena se traería a sí misma si se atrevía a aparecer. Pero mientras la veía deslizarse en la habitación, con un multimillonario a su lado y 3 recordatorios vivos de su traición detrás, la humillación era suya. La cara de Valeria se endureció, su sonrisa pintada agrietándose en los bordes. Agarró el brazo de Rodrigo, sus uñas clavándose en su manga. ¿Qué hace ella aquí? ¿Y con él? Siseó. La orquesta vaciló, perdiendo notas mientras cada músico volvía sus ojos hacia la entrada. El salón de baile, hace momentos lleno de risas y vanidad, se había convertido en un escenario de suspenso. Todos los ojos siguieron a Elena mientras pisaba el suelo de mármol pulido, sus tacones haciendo clic al ritmo de los corazones palpitantes a su alrededor. Elena no se apresuró, no se encogió. Se movió con confianza constante, su mirada fija hacia adelante, ignorando los susurros, ignorando la cara pálida de Rodrigo. No estaba aquí para ser su víctima. Estaba aquí para reclamar su dignidad. Y mientras las puertas se cerraban detrás de ella, sellando el silencio, una verdad quedó clara para todos en ese salón brillante. La mujer a la que esperaban compadecer había llegado como la que solo podían admirar. La confrontación, el silencio en el salón de baile, se extendía como cristal, listo para romperse. Elena estaba de pie. Tadí, su vestido de zafiro. Alejandro a su lado, los trillizos aferrados a sus manos.
Los susurros se hicieron más fuertes, una tormenta de curiosidad y escándalo. Rodrigo sintió que cada par de ojos se desviaba de él, y Valeria hacia la mujer que había esperado enterrar en la vergüenza. La rabia ardía en su pecho. Esta no era la escena que había planeado. Se suponía que ella parecería pequeña, débil, desesperada. En cambio, había robado el protagonismo. Su orgullo exigía acción. Dio un paso adelante, forzando una sonrisa en su rostro, levantando su copa de champán. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando por el suelo de mármol. «Miren quién decidió aparecer. Mi exesposa». ¡Qué conmovedor! La multitud se movió incómodamente. Su tono goteaba veneno disfrazado de encanto. Valeria apretó su agarre en su brazo, sonriendo con suficiencia, animándolo. Rodrigo se acercó, rodeando a Elena como un depredador. «Dime, Elena, ¿pediste prestado ese vestido? O tal vez el señor Herrera aquí te lo compró. Debe sentirse extraño, ¿no? Entrar en un lugar como este después de vivir en... ¿Qué era? ¿Un apartamento ruinoso?» La risa burbujeó en los bordes de la multitud, vacilante, insegura. El corazón de Elena martilleaba en su pecho, pero se negó a bajar los ojos. Abrió la boca para responder, pero la mano firme de Alejandro en su espalda la detuvo. Su presencia tranquila le decía, «Todavía no». Rodrigo no había terminado. Se inclinó más cerca, su voz más aguda ahora. «¿Y traer a los niños? Dios mío, Elena, ¿fue eso por simpatía? ¿O esperabas que alguien aquí se apiadara y te escribiera un cheque?» Una ola de jadeo se extendió entre los invitados. La crueldad de sus palabras golpeó profundamente, resonando por el pasillo. Los trillizos se aferraron a Elena con más fuerza, sintiendo la tensión. Por un momento, Elena sintió que la vieja vergüenza aumentaba, el aguijón familiar de su burla, pero luego atrapó los ojos de Alejandro, firmes, inquebrantables, y recordó, no estaba sola. Antes de que pudiera hablar, Alejandro dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad que silenció a toda la sala. «Hablas de lástima, señor Montenegro», dijo, su mirada inquebrantable. «Pero lo que veo ante mí no es una mujer para ser compadecida. Veo a una mujer que ha soportado más de lo que tú podrías soportar, y lo ha hecho con dignidad». La sonrisa engreída de Rodrigo vaciló, pero forzó una risa. «¿Y quién eres tú para sermonearme?» Los labios de Alejandro se curvaron en una sonrisa fría. «Soy el hombre que está a su lado cuando tú elegiste alejarte. Soy el hombre que ve su valor mientras tú lo desechaste. Y soy el hombre que se asegurará de que el mundo sepa la verdad sobre el tipo de marido que fuiste». La sala estalló en susurros. Valeria palideció, sintiendo el cambio. La máscara de Rodrigo se agrietó, la ira brillando en su rostro. «Esta es mi boda», ladró. «Tú no perteneces aquí». Elena finalmente dio un paso adelante, su voz firme, clara. «No, Rodrigo, te equivocas. Pertenezco aquí más de lo que piensas, porque mientras celebras tu nueva vida, nunca podrás borrarme ni a los hijos que abandonaste. Somos la prueba viviente del hombre que realmente eres». Los jadeos llenaron la sala. Los invitados se giraron, sus ojos ahora afilados con juicio. Rodrigo abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Por primera vez, él era el que se quedaba sin palabras. Y en ese silencio, su imperio de mentiras cuidadosamente construido comenzó a agrietarse. La revelación. El salón de baile zumbaba con susurros incómodos, el aire espeso de tensión. Las palabras de Elena habían golpeado como un rayo, pero era Alejandro quien ahora comandaba la tormenta. De pie, alto,
Su presencia irradiaba autoridad tranquila. Cada mirada se fijó en él. La mandíbula de Rodrigo se tensó. ¡Suficiente!, espetó, su voz temblando de ira. Este circo termina ahora. Seguridad. Pero Alejandro levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. Antes de que intentes echarla, señor Montenegro, dijo uniformemente, tal vez deberías preocuparte por lo que he traído conmigo esta noche. La multitud cambió, la curiosidad chispeando como fuego salvaje. Los invitados estiraron el cuello, ansiosos por el drama. Incluso la orquesta se había quedado en silencio, los arcos congelados en el aire. Rodrigo forzó una risa. ¿Y qué has traído exactamente? ¿Lástima? ¿Discursos vacíos? Esta es mi noche, Herrera, no la tuya. La mirada de Alejandro se agudizó, su tono firme pero letal. Lo que tengo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, es la verdad. Sacó una delgada carpeta negra y la colocó en la mesa más cercana. El silencio en la sala se hizo más profundo. Con calma deliberada, la abrió, revelando documentos cuidadosamente apilados. Estos, anunció Alejandro, su voz resonando por el pasillo, son registros financieros. Registros que prueban que Rodrigo Montenegro ha estado malversando fondos de su compañía durante más de 2 años. Los jadeos estallaron. Las copas tintinearon contra el mármol, mientras los invitados intercambiaban miradas de asombro. Algunos sacaron sus teléfonos, enviando mensajes, hambrientos del escándalo. La cara de Rodrigo se puso pálida. «¡Mentiras!», gritó. «Son fabricados. Está tratando de difamarme». Pero Alejandro fue implacable. No fabricados, verificados, transferencias bancarias enrutadas a través de cuentas en el extranjero, empresas fantasma que enmascaran pérdidas y fondos robados redirigidos a tu estilo de vida personal. Vacaciones, coches, incluso esta boda. Hizo una pausa, sus ojos clavándose en los de Rodrigo. Invitaste a Elena aquí para humillarla. En cambio, la invitaste a presenciar tu caída. Valeria agarró el brazo de Rodrigo, el pánico parpadeando en sus ojos. «Rodrigo, ¿es verdad?», susurró. «Por supuesto que no», ladró él, alejándose bruscamente de ella. «¡Está mintiendo!». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz cortando el caos. ¿Mintiendo? Entonces, ¿por qué, Rodrigo? ¿Tengo correspondencia firmada entre tú y tu contador? ¿Por qué tengo grabaciones de tus llamadas telefónicas autorizando estas transferencias? La sala estalló en susurros de nuevo. Los inversores se movieron incómodamente, sus expresiones endureciéndose. Los políticos se deslizaron hacia las salidas, ansiosos por distanciarse. Incluso los amigos más cercanos de Rodrigo miraron hacia otro lado, reacios a ser manchados por asociación. Elena se quedó quieta, su corazón palpitando. Durante años, había soñado con que Rodrigo enfrentara las consecuencias, con que el mundo finalmente viera la crueldad que había soportado. Y ahora, en este salón brillante, la justicia se estaba desarrollando ante sus ojos. La máscara de Rodrigo se agrietó por completo. El sudor perlaba su frente, su voz elevándose en desesperación. «Esto es una trampa. Está tratando de destruirme. Todos me conocen. Construí mi imperio con trabajo duro», pero ya nadie le creía. Su voz, una vez dominante, sonaba hueca, desesperada, patética. Alejandro se enderezó, cerrando la carpeta con una finalidad tranquila. «El trabajo duro no deja un rastro de millones robados, señor Montenegro. Tu imperio está construido sobre mentiras, y esta noche, esas mentiras terminan». Por un momento, el salón de baile estuvo en silencio, el peso de la verdad presionando como un martillo. Entonces un invitado cerca del frente murmuró:
lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Está acabado. Y así, la marea cambió. El hombre que había orquestado una noche de humillación para su exesposa ahora estaba expuesto, temblando, su imperio desmoronándose ante las mismas personas a las que buscaba impresionar. Y todos en ese salón brillante lo sabían. Ya no estaban viendo una boda. Estaban viendo una caída, la traición de la novia. La sala se arremolinaba en el caos. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Los ojos que una vez admiraban ahora estaban afilados con disgusto. Rodrigo Montenegro, quien hace solo unos minutos estaba en la cima de su imperio hecho a sí mismo, se estaba desmoronando frente a la misma audiencia a la que buscaba impresionar. Y había a su lado Valeria Baeza, su novia brillante. Sintió que su mundo perfecto comenzaba a colapsar. Al principio, se quedó congelada, agarrando su brazo como si su fuerza aún pudiera protegerla. Pero cuando las palabras de Alejandro se hundieron más profundamente y los documentos se extendieron como fuego salvaje a través de manos curiosas, la verdad se volvió innegable. El imperio en el que pensaba que se estaba casando no era más que riqueza robada, un castillo de naipes temblando en el viento. Su agarre se aflojó. Sus ojos se movieron nerviosamente de invitado en invitado, leyendo su juicio, su desdén. Los susurros picaban peor que los cuchillos. Ella debe haberlo sabido. Cazafortunas. Lo eligió por su dinero, y ahora no queda nada. El amonto al estómago de Valeria se revolvió. Esta no era la vida por la que había negociado. No había cambiado su juventud y ambición para estar junto a un hombre arruinado. Había imaginado yates, portadas de revistas, galas de caridad y futuros con incrustaciones de diamantes, no audiencias de bancarrota y visitas a prisión. Rodrigo, siseó en voz baja, el pánico agrietando su voz pulida. Dime que esto no es verdad. Dime que está mintiendo. La cara de Rodrigo se torció, la desesperación royéndolo. Por supuesto que no es verdad. ¡No lo escuches! Pero ella ya había visto el sudor en su frente, el temblor en sus manos, el vacío en sus ojos. Había visto a hombres farolear antes y sabía la diferencia entre confianza y colapso. Valeria dio un paso brusco hacia atrás, sus tacones haciendo clic contra el mármol. Los jadeos siguieron al movimiento. La cabeza de Rodrigo se volvió hacia ella. «¿Qué estás haciendo? No voy a hundirme contigo», espetó ella, su voz más fuerte ahora, temblando pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «No me apunté para casarme con un criminal». La multitud estalló. Algunos en shock, otros en satisfacción engreída. Por primera vez esa noche, no fueron Elena o Alejandro quienes humillaron a Rodrigo. Fue la mujer que había elegido sobre su esposa. «Valeria», ladró Rodrigo, su voz quebrándose. «No te atrevas a alejarte de mí. ¿Crees que sobrevivirás sin mí? No eres nada sin mi nombre». Pero Valeria ya se había deslizado el anillo de diamantes de su dedo. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, su rostro frío, distante. «Tu nombre no vale nada ahora». Y con eso, dejó caer el anillo al suelo de mármol. Repiqueteó ruidosamente, resonando a través del silencio atónito. Rodrigo se abalanzó hacia ella, su rostro rojo de furia. «Tú, desagradecida». Pero la seguridad, sintiendo el cambio en la sala, se interpuso entre ellos. Valeria giró sobre sus talones, su vestido barriendo detrás de ella, sus tacones haciendo clic como disparos mientras salía furiosa del salón de baile. Los fotógrafos corrieron tras ella, las bombillas parpadeantes capturando su traición para los titulares de mañana.
Rodrigo se quedó congelado, con el pecho agitado, su novia desaparecida, su imperio expuesto, su dignidad destrozada frente a cientos, y Elena lo vio todo, sus hijos agarrando sus manos con fuerza. Durante años había cargado con el peso de la crueldad de Rodrigo, la vergüenza de ser desechada. Pero ahora, frente a todos, el hombre que intentó borrarla estaba siendo borrado él mismo, pieza por pieza. Y el cuchillo que cortó más profundo no fue empuñado por Elena o Alejandro. Fue empuñado por la mujer que Rodrigo una vez creyó que coronaría su triunfo. La verdad de Elena, el salón de baile nunca había estado tan silencioso. Los pasos de Valeria apenas se habían desvanecido antes de que cada ojo se volviera hacia Rodrigo y luego hacia Elena. Ella se mantuvo firme en su vestido de zafiro, sus trillizos presionados cerca de sus costados. La multitud esperó, conteniendo el aliento, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Rodrigo intentó recuperar el control. Se enderezó el esmoquín, forzando una risa amarga. «Ustedes son tontos», escupió. «¿Creen estas mentiras? Esto no es más que celos. Celos de una exesposa amargada y un multimillonario aburrido. No olviden, ella no es nada sin mí». Los dedos de Elena se tensaron alrededor de las manos de sus hijos. Durante años, esas palabras la habían envenenado. Nada sin mí. Habían resonado en su cabeza durante las noches sin dormir, durante la soledad de las visitas al hospital, durante las horas interminables trabajando en empleos serviles para alimentar a sus bebés. Pero esta noche, rodeada de testigos, se dio cuenta de que ya no temía sus palabras. Esta noche, diría su verdad. Dio un paso adelante, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Dices que no soy nada sin ti, Rodrigo, pero la verdad es que me convertí en todo sin ti». Un murmullo recorrió la multitud. Elena levantó la barbilla, sus ojos brillando. «Cuando me echaste estaba embarazada, no de un hijo, sino de 3, trillizos». Hizo una pausa, atrayendo a sus hijos más cerca para que cada invitado pudiera ver sus rostros inocentes. «Estos son tus hijos, Rodrigo. Me dejaste para criarlos sola». Los jadeos resonaron por el salón de baile. Una mujer cerca del frente se agarró las perlas, susurrando. «Dios mío», abandonó a sus propios hijos. La voz de Elena vaciló, pero siguió adelante. «Mientras tú cenabas en el lujo, yo trabajaba de noche fregando oficinas, doblando ropa, cuidando niños para extraños. Mis manos se agrietaron por los productos químicos de limpieza. Mi espalda dolía. Mi cuerpo estaba agotado, pero seguí adelante. No por mí, por ellos». Miró a sus hijos, sus ojos suavizándose. «Cada lágrima que tragué, cada comida que me salté, cada noche sin dormir. Todo fue para que nunca se sintieran no deseados, para que nunca pensaran que eran un error». La habitación se desenfocó mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Las dejó caer. «Me dijiste que arruiné tu vida, Rodrigo. Pero estos niños no arruinaron la mía, la salvaron. Me dieron una razón para estar de pie cuando tú querías que estuviera rota. Y esta noche ya no esconderé sus rostros. Ya no esconderé mi dolor, porque el mundo merece saber la verdad. No solo me traicionaste a mí, los traicionaste a ellos». La multitud estalló en indignación. Voces superpuestas. «Vergonzoso. ¿Cómo pudo abandonar a su propia sangre? ¿Ella los crió sola mientras él hacía fiestas?» La cara de Rodrigo se torció, el sudor corriendo por sus sienes. «¡Está mintiendo!», gritó, la desesperación filtrándose en cada palabra. «Esos mocosos, ¿cómo sabes que son míos?». Pero incluso mientras hablaba,
El parecido era innegable. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos oscuros. Los jadeos se convirtieron en murmullos de certeza. Nadie dudaba de Elena ahora. Alejandro se acercó, su mano descansando en el hombro de Elena. Su voz firme. Ella no necesita probar nada. Cualquiera con ojos puede ver la verdad, y la verdad sobrevivirá a cada mentira que has construido. Las lágrimas de Elena brillaban bajo los candelabros, pero su voz se mantuvo firme mientras pronunciaba sus últimas palabras. Intentaste borrarme, Rodrigo, pero en estos niños nunca podrás borrarte a ti mismo. Son la prueba viviente de quién eres y de quién fallaste en ser. La sala tronó con aplausos, algunos invitados incluso poniéndose de pie, sus rostros mojados por las lágrimas. La revelación de Elena había atravesado la fachada brillante, exponiendo la cruda humanidad enterrada bajo la riqueza y las mentiras. Y en ese momento, no fue la riqueza de Rodrigo, ni el poder de Alejandro, lo que comandó la sala. Fue la verdad de Elena. El resto, el salón de baile tembló con ruido, jadeos, acusaciones, el zumbido del escándalo extendiéndose como fuego. La revelación de Elena había arrancado la última máscara del rostro de Rodrigo. Los invitados, una vez deslumbrados por su riqueza, ahora miraban con disgusto. Pero Rodrigo Montenegro no era el tipo de persona que se rendía. Golpeó su copa contra la mesa más cercana, rompiéndola en fragmentos. «¡Suficiente!», rugió, su voz resonando por el pasillo. ¿Todos ustedes creen que saben la verdad? ¿Le creen a ella? ¿Una exesposa amargada? ¿Le creen a él? ¿Un multimillonario entrometido?», señaló con el dedo a Alejandro. «Están todos ciegos. Yo construí este imperio. Yo. Y no dejaré que nadie lo derribe». Su voz se quebró, la desesperación sangrando a través de ella, pero aún así siguió adelante. «¿Me llaman criminal? ¡Pruébenlo! ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los jueces? Esta es mi boda, mi vida, y ninguno de ustedes». Antes de que pudiera terminar, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. 2 oficiales uniformados entraron a grandes zancadas, sus insignias brillando bajo los candelabros. Detrás de ellos, siguió un detective de rostro severo con un traje oscuro, su presencia exigiendo silencio inmediato. Los invitados susurraron en estado de shock, algunos agarrando sus perlas, otros grabando en sus teléfonos, ansiosos por capturar la historia en proceso. La cara de Rodrigo se puso pálida. «¿Qué es esto?», exigió, su voz temblando. El detective dio un paso adelante, sacando un papel doblado de su bolsillo. Su voz era tranquila, autoritaria. «Rodrigo Montenegro está bajo investigación por malversación de fondos, fraude fiscal y lavado de dinero. Tenemos una orden de arresto contra usted». Los jadeos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Las cámaras parpadearon. Los invitados se apresuraron para obtener una vista clara. Rodrigo se tambaleó hacia atrás, sacudiendo la cabeza. «No, no, esto no está pasando. Esto es un error. Esto es obra de Herrera». Los ojos de Alejandro se entrecerraron, sus brazos cruzados. «No, Rodrigo. Esto es la justicia alcanzándote». Rodrigo se volvió salvajemente hacia la multitud, buscando simpatía, aliados, cualquiera que lo defendiera. Pero los mismos inversores que una vez lo elogiaron ahora desviaban la mirada. Los políticos se deslizaron silenciosamente por las puertas traseras. Incluso sus padrinos más cercanos se hicieron a un lado, reacios a ser arrastrados a su caída. «¡No!», gritó Rodrigo, abalanzándose hacia adelante, mientras los oficiales se acercaban. «¡Valeria! ¿Dónde está ella? ¡Valeria! ¡Ayúdame!». Su voz se quebró en un grito patético. Pero Valeria se había ido.
y todos lo sabían. Los oficiales agarraron sus brazos, esposándolo con precisión rápida. Luchó, agitándose, su fachada una vez confiada destrozada en un frenesí de negación. «Esto no es justo. Soy Rodrigo Montenegro. No pueden hacerme esto. Hice millones. Hice historia». La voz del detective cortó su pánico. «Hiciste un desastre y ahora responderás por ello». La multitud estalló en murmullos, algunos sacudiendo la cabeza con disgusto, otros susurrando que ya era hora. Elena observó, sus hijos aferrándose a ella con fuerza. Durante años había rezado por justicia, para que el mundo viera la verdadera cara de Rodrigo. Y ahora, frente a candelabros y cámaras, estaba expuesto, no como un novio triunfante, sino como un criminal arrastrado de su propia boda esposado. Los ojos de Rodrigo se clavaron en Elena, mientras los oficiales se lo llevaban. El odio y el miedo ardían en su mirada. «Esto no ha terminado», escupió, su voz resonando mientras era forzado hacia las puertas. «Te arrepentirás de esto, Elena. Todos ustedes se arrepentirán de esto». Pero sus amenazas cayeron en saco roto, ahogadas por el sonido de los murmullos de disgusto de los invitados y el clic de las esposas. Y mientras las puertas se cerraban de golpe detrás de él, el salón de baile exhaló en alivio colectivo. Rodrigo Montenegro había entrado en la noche como un novio. Se iba como un prisionero. El final de Valeria. Mientras Rodrigo era arrastrado fuera del salón de baile esposado, Valeria Baeza ya estaba a mitad de camino por los escalones de mármol fuera del Gran Hotel Ritz. Su corazón latía con fuerza, sus tacones resonando contra la piedra mientras los fotógrafos la rodeaban. Intentó protegerse la cara, pero los flashes eran implacables. «Valeria, ¿sabías sobre la malversación? ¿Lo dejas en tu noche de bodas? ¿Fue todo esto por dinero?» Sus voces atravesaron su compostura. Había soñado con esta noche como su momento cumbre, la noche en que ascendería al mundo brillante de la riqueza y el poder. En cambio, huía avergonzada, su vestido de diseñador arrastrándose por el pavimento, su anillo de diamantes abandonado en el suelo del salón de baile. Se metió en un coche que esperaba, cerrando la puerta de un empujón mientras las cámaras golpeaban contra el cristal. Sus manos temblaban mientras marcaba su teléfono, la desesperación arañándola. «Víctor, contesta», siseó. Víctor era su red de seguridad secreta, un inversor rico con el que había estado coqueteando a espaldas de Rodrigo. Si el imperio de Rodrigo colapsaba, había contado con Víctor para recogerla. Pero cuando finalmente respondió, su tono era gélido. «Valeria, ¿crees que soy ciego? Tu nombre ya está en todos los titulares. ¿Sabes lo que este escándalo me haría? Por favor, Víctor, escucha, no tuve nada que ver con esto. Rodrigo me mintió también. Soy libre ahora. Puedo estar contigo». Él la cortó con una risa amarga. «¿Libre? Eres radiactiva. Nadie quiere estar cerca de ti. Mi reputación vale más que tu cara. No me vuelvas a llamar». La línea se cortó. Valeria miró la pantalla, su estómago hundiéndose. Uno por uno, intentó con otros. Amigos, compañeros modelos, conocidos ricos. Pero cada llamada terminó igual. Algunos no respondieron en absoluto. Otros la despidieron fríamente. Las puertas que una vez se abrieron ansiosamente para ella, ahora se cerraban de golpe. A la mañana siguiente, los tabloides ya la habían bautizado como la novia cazafortunas. Las fotos de ella saliendo furiosa del hotel cubrían cada portada, los titulares goteando burla. De diamantes a polvo, Valeria Baeza abandona al novio en escándalo. Las marcas de moda para las que modelaba la abandonaron silenciosamente.
Los acuerdos de influencers desaparecieron, y como si el destino no fuera lo suficientemente cruel, los acreedores comenzaron a circular. Valeria había vivido en un lujo que no podía permitirse. Sus tarjetas de crédito al máximo, su guardarropa de diseñador comprado con dinero prestado. Sin los millones robados de Rodrigo apuntalándola, su vida glamurosa se derrumbó de la noche a la mañana. En cuestión de semanas, se vio obligada a vender sus vestidos, sus joyas, incluso su coche. Los paparazzi la capturaron en ropa sencilla, el cabello deshecho, sin maquillaje. Una imagen que el mundo devoró con alegría viciosa. Las mismas personas que una vez elogiaron su belleza, ahora se burlaban de su caída. Sola en un apartamento lúgubre, lejos del mundo brillante que una vez había codiciado, Valeria miró su reflejo en un espejo roto. La mujer que le devolvía la mirada no era la novia radiante de un millonario. Era solo otro cuento con moraleja. Por primera vez, se dio cuenta de la verdad. Había construido su futuro sobre las mentiras de otra persona. Y cuando esas mentiras se derrumbaron, también lo hizo ella. Valeria Baeza pensó que estaba subiendo a un trono. En cambio, se había encadenado a un barco que se hundía. Y ahora, sin riqueza, sin aliados y sin amor, no le quedaba nada más que el sabor amargo de su propia caída. Elena. El triunfo de Elena. El salón de baile estaba más tranquilo ahora, aunque el peso de todo lo que había sucedido todavía colgaba en el aire. Rodrigo se había ido, arrastrado esposado. Valeria se había marchado furiosa en desgracia. Lo que quedaba era el silencio atónito de 100 testigos, inversores, políticos, socialites, todos mirando a Elena Campos, la mujer que una vez pensaron que no era nada. Elena estaba en el centro de todo, sus trillizos aferrados a su vestido, Alejandro firme a su lado. Durante años, había cargado con su dolor en silencio. Durante años, había llorado en la oscuridad para que nadie la viera. Y ahora, bajo el brillo de los candelabros, sintió una liberación tan poderosa que casi le dobló las rodillas. Sus hijos la miraron con ojos grandes e inocentes, sintiendo que algo monumental acababa de cambiar. Uno de sus hijos tiró de su mano. «Mami, ¿estamos a salvo ahora?», susurró. Las lágrimas nublaron su visión. Se agachó, reuniéndolos en sus brazos, presionando besos en su suave cabello. «Sí, bebés», se atragantó, su voz quebrándose. «Estamos a salvo ahora». Mami cumplió su promesa. La multitud, conmovida por la crudeza del momento, volvió a guardar silencio. Algunos se secaron los ojos discretamente. Otros se agarraron el corazón, avergonzados de haber creído alguna vez las mentiras de Rodrigo sobre ella. Para Elena, los recuerdos se estrellaron como olas. Noches de mecer a 3 bebés para dormir, mientras su estómago gruñía de hambre. Días de trabajar hasta que sus dedos sangraban, rezando para no colapsar antes de que terminara el turno. La humillación de ser susurrada, juzgada, compadecida. El dolor de ver el éxito de Rodrigo pegado en revistas, mientras ella recortaba cupones para sobrevivir. Y sin embargo, había sobrevivido. Más que eso, había resistido. Se levantó lentamente. Sus lágrimas ya no eran una marca de vergüenza, sino de triunfo. Miró a la multitud, su voz firme. Durante mucho tiempo, creí que era débil, que no era nada sin él. Pero esta noche, estoy aquí para decirles que estaba equivocada. La fuerza no se mide por la riqueza o el estatus, se mide por lo que sobrevives. Y yo sobreviví a todo lo que él intentó usar para destruirme. Los aplausos estallaron, vacilantes al principio, luego creciendo como una ola.
El sonido la bañó. Un bálsamo para heridas que se habían infectado durante años. Elena se volvió hacia Alejandro, sus ojos brillando. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayudaste? No me debías nada». La expresión de Alejandro se suavizó, su propio dolor parpadeando en su mirada. «Porque he visto lo que la crueldad puede hacer», dijo en voz baja. «Lo vi pasarle a mi madre. Vi cómo se llevó a mi esposa. Y cuando te vi, Elena, no pude quedarme de brazos cruzados y dejar que la historia se repitiera. Mereces más que supervivencia. Mereces paz. Y tal vez, solo tal vez, yo también». Su pecho se tensó, no de tristeza esta vez, sino de los frágiles comienzos de la esperanza. Durante tanto tiempo, había construido muros alrededor de su corazón, pero las palabras de Alejandro los rompieron ladrillo a ladrillo. Los aplausos continuaron, resonando por el gran salón como un trueno. Elena dejó que la bañara, no como validación de extraños, sino como confirmación de la verdad que ya sabía. Había soportado el fuego y había salido más fuerte. Por primera vez en años, se sintió más ligera, como si el peso que llevaba sola finalmente se hubiera levantado. Elena Campos, una vez desechada, una vez olvidada, era libre. La propuesta, los aplausos aún resonaban por el salón de baile, pero gradualmente se suavizaron hasta convertirse en un silencio reverente. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro Herrera, quien estaba junto a Elena como un ancla en una tormenta. Sus anchos hombros cuadrados, sus expresiones suavizadas, y sin embargo, había un fuego en su mirada que hizo que incluso los invitados más ricos guardaran silencio. Alejandro dio un paso adelante, tomando suavemente el micrófono del soporte destinado a los brindis de boda. Se volvió hacia Elena, y en ese momento, el brillante candelabro pareció atenuarse a su alrededor, dejándola como la única luz en la habitación. «Esta noche», comenzó Alejandro, su voz firme pero rica en emoción. «Todos presenciamos la verdad. Vimos a una mujer enfrentarse con coraje a la crueldad. Vimos a una madre proteger a sus hijos con todo lo que tenía. Elena Campos, eres más poderosa de lo que crees, y ya no estás sola». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, su respiración se cortó. Agarró las manos de sus hijos, insegura de lo que estaba a punto de hacer. Alejandro se agachó para encontrarse con los trillizos a su nivel. Su mirada se suavizó, su voz tierna. «Niños, sé que nunca podré reemplazar lo que se os quitó, pero os prometo esto. Nunca os abandonaré. Os protegeré, os guiaré y os amaré como si fuerais míos». La multitud murmuró, conmovida por la sinceridad grabada en cada palabra. Los trillizos lo miraron con ojos grandes. Uno de ellos susurró: «¿De verdad?». Alejandro sonrió, sus labios temblando ligeramente de emoción. «¿De verdad?». Luego se puso de pie, volviéndose hacia Elena. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Los jadeos recorrieron la audiencia. La mano de Elena voló a su boca mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Elena», dijo Alejandro, su voz quebrándose por primera vez. «Pensé que mi corazón no tenía más espacio para el amor. Lo había enterrado con mi esposa, con el dolor de perder a mi madre, con las sombras de la traición. Pero entonces te vi. Vi tu fuerza, tu dolor y tu amor inquebrantable por tus hijos, y algo dentro de mí sanó. Me recordaste que el amor no se trata de perfección, se trata de resiliencia, de nunca rendirse». Se arrodilló sobre una rodilla. La sala contuvo el aliento. «No quiero solo estar a tu lado esta noche, quiero estar a tu lado por el resto de mi vida».
Elena Campos, ¿te casarás conmigo y me dejarás ser el padre que tus hijos merecen? El salón de baile estalló en jadeos, luego silencio de nuevo, mientras cada invitado se inclinaba hacia adelante, desesperado por escuchar su respuesta. Las lágrimas de Elena se derramaron libremente ahora, cayendo por sus mejillas. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era digna de amor, que nadie volvería a elegirla, y sin embargo, aquí estaba él. Un hombre que había conocido el dolor, que entendía la pérdida, que la veía no como rota, sino como completa. Cayó de rodillas frente a él, sus hijos presionándose cerca, y susurró a través de sus lágrimas. Sí, sí, quiero. Los aplausos tronaron por el pasillo, más fuertes que cualquier cosa que hubiera venido antes. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo, algunos secándose sus propios ojos. Los trillizos chillaron de alegría, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de Alejandro. Él se rió, atrayéndolos a todos, a Elena y a los niños, en su abrazo. Y por primera vez en años, Elena sintió lo que pensó que había perdido para siempre. Esperanza de un futuro lleno, no de miedo, sino de amor. La boda que Rodrigo planeó para mostrar su triunfo se había transformado en el renacimiento de Elena, y esta vez era el amor. No la crueldad, lo que robaba el protagonismo. El baile de la victoria. El salón de baile, una vez un escenario para la arrogancia de Rodrigo, ahora brillaba con un tipo diferente de energía. La tensión que había sofocado el aire solo una hora antes se había levantado, reemplazada por aplausos, vítores y lágrimas de alegría. Elena y Alejandro estaban de la mano, los trillizos aferrándose felizmente al vestido de su madre, mientras la multitud, esos mismos testigos que habían esperado su humillación, se ponían de pie en admiración. Los invitados se adelantaron, no con juicio, sino con sinceras felicitaciones. Un inversor prominente se acercó primero, inclinando ligeramente la cabeza hacia Elena. Señora Campos, perdóneme, creí sus mentiras, pero esta noche nos mostró a todos cómo es la verdadera fuerza. Extendió la mano, estrechando firmemente la de Alejandro. Y Herrera, has elegido sabiamente. Otros siguieron, ofreciendo palabras de apoyo, algunos incluso disculpándose entre lágrimas por el chisme que una vez habían difundido. Mujeres con vestidos brillantes abrazaron a Elena, diciéndole que les había dado coraje. Hombres que una vez brindaron por Rodrigo ahora palmeaban a Alejandro en la espalda, reconociendo su honor. Para Elena, la inundación de validación fue abrumadora. Años de susurros y burlas habían tallado heridas profundas en su interior, pero ahora esas mismas bocas pronunciaban palabras de respeto. Se sentía surrealista. Por primera vez en años, no estaba sobreviviendo en silencio. Estaba siendo celebrada. La orquesta, insegura de qué hacer, tomó tentativamente sus instrumentos. Con un sutil asentimiento de Alejandro, cambiaron de Mozart a algo más suave, más cálido. La música se arremolinaba por el pasillo, ya no una banda sonora para la vanidad, sino para la victoria. «Baila conmigo», murmuró Alejandro. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Aquí? ¿Ahora? Él sonrió suavemente. «¿Por qué no? Esta noche es tuya. Deja que el mundo lo vea». La llevó al centro del suelo de mármol. La multitud los rodeó, observando cómo Alejandro colocaba una mano firme en su cintura, guiándola al ritmo. Elena dudó al principio, cohibida bajo los candelabros, pero su mirada tranquilizadora derritió su miedo. Lentamente, su cuerpo se relajó y se dejó mover con él. Los trillizos aplaudieron con sus pequeñas manos, riendo,
antes de ser levantados en brazos de invitados cercanos que se deleitaban en entretenerlos. La vista de Elena bailando, radiante e inquebrantable, trajo lágrimas a muchos ojos. No era solo un baile, era una declaración. Una mujer una vez desechada, ahora era apreciada, su dignidad restaurada ante todos. Cuando la canción terminó, los aplausos regresaron, más fuertes que antes. Alejandro se inclinó cerca, susurrando para que solo ella pudiera oír. Esto es solo el comienzo. De ahora en adelante, cada celebración será tuya. El corazón de Elena se hinchó. Durante tanto tiempo, había llevado la carga de la supervivencia sola. Ser prometida alegría, ser prometida un futuro de luz. Se sentía como el regalo más dulce que podía imaginar. Cuando miró alrededor de la sala, vio algo notable. La humillación que Rodrigo había planeado había fracasado tan completamente que se había transformado en una coronación. Elena ya no era la pobre exesposa, era una madre, una superviviente. Y ahora, la mujer que estaba al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y más importante aún, finalmente estaba de pie por sí misma. Los invitados levantaron sus copas al unísono. ¡Por Elena!, gritó alguien. ¡Por el coraje! ¡Por el amor! El brindis resonó por el gran salón. Las copas tintinearon, las risas sonaron, y por primera vez en años, Elena se permitió reír también. Lo que comenzó como una noche diseñada para romperla, se había convertido en la noche que la construyó de nuevo. Y la celebración apenas comenzaba. La caída de los villanos. Fuera del gran hotel, luces rojas y azules parpadeantes pintaban la noche. Rodrigo Montenegro fue empujado a la parte trasera de un coche de policía, sus muñecas atadas en acero. Sus gritos resonaban por la calle, pero ya nadie escuchaba. El mundo que había construido sobre dinero robado y confianza destrozada se había derrumbado, y todo lo que quedaba era la fría realidad de las paredes de la prisión esperándolo. A la mañana siguiente, los titulares explotaron en todos los periódicos y sitios web. Novio arrestado en su propia boda. Los detalles de su malversación se extendieron como fuego salvaje. Cuentas en el extranjero, evasión de impuestos, lavado de millones a través de empresas fantasma. Los antiguos aliados le dieron la espalda, los inversores se retiraron y su empresa se derrumbó de la noche a la mañana. Al final de la semana, el nombre Rodrigo Montenegro era sinónimo de fraude. En la cárcel, se enfureció, culpando a todos menos a sí mismo. Maldijo a Elena por aparecer. Maldijo a Alejandro por exponerlo. Maldijo a Valeria por abandonarlo. Pero en el silencio de su celda, cuando no quedaba nadie para escuchar su furia, la verdad lo arañó. Él se había destruido a sí mismo. El destino de Valeria no fue más amable. Después de su salida dramática, intentó desesperadamente aferrarse a los restos de su vida glamurosa. Pero una por una, las puertas se cerraron en su cara. Las marcas la abandonaron, los amigos la ignoraron, e incluso los hombres con los que había coqueteado por seguridad se alejaron. Los tabloides devoraron su caída, de novia a traicionada. En cuestión de meses, Valeria estaba en bancarrota. Los acreedores la perseguían, las deudas se acumulaban y el lujo del que una vez hizo alarde se convirtió en un recuerdo amargo. Vendió sus vestidos, sus joyas, incluso el bolso de diseñador por el que una vez se burló de Elena por no poder permitírselo. Sola en un apartamento ruinoso sin amigos, miró su reflejo en un espejo roto, dándose cuenta de que se había convertido en la misma cosa que despreciaba. Olvidada,
y desechada. El nuevo comienzo de Elena. Mientras Rodrigo y Valeria se ahogaban en su ruina, el mundo de Elena florecía. En los días posteriores a la boda, las personas que una vez habían susurrado a sus espaldas, ahora pronunciaban su nombre con respeto. Los artículos elogiaban su valentía, llamándola la fuerza de una madre personificada. Las invitaciones a eventos de caridad y fundaciones de mujeres llegaban a su puerta, cada una pidiéndole que compartiera su historia de resiliencia. Pero a Elena no le interesaba la fama. Lo que más importaba eran las pequeñas cosas: arropar a sus hijos en la cama sin miedo, despertarse con el sonido de sus risas en lugar de ansiedad, saber que ya no tenía que luchar cada batalla sola. Alejandro estuvo a su lado en todo momento. No solo prometió amor, lo demostró. Sostenía las manos de los niños en sus paseos a la escuela, animaba sus pequeños hitos y apoyaba tranquilamente a Elena en la construcción de un futuro propio. Él la animó a iniciar la fundación con la que una vez había soñado, un programa para ayudar a madres solteras a encontrar trabajo, refugio y dignidad. Juntos, vertieron su dolor en propósito. Una noche, semanas después del escándalo, Elena estaba en el balcón de la casa de Alejandro, viendo la puesta de sol pintar el cielo de oro. Sus hijos jugaban en el jardín de abajo, sus risas sonando como música. Alejandro se unió a ella, su mano cálida en la suya. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. Ella se volvió hacia él, sus ojos claros. No. Todo lo que pasé me rompió. Sí, pero también me hizo más fuerte. Y me trajo aquí, a ellos, a ti. Por primera vez en años, el corazón de Elena estaba ligero. El pasado ya no la perseguía. La vergüenza ya no la encadenaba. Rodrigo y Valeria habían perdido todo. Elena había ganado todo lo que importaba, y esa era la justicia más dulce de todas. El epílogo, un legado de resiliencia. Pasaron los meses, pero la noche de la caída de Rodrigo permaneció grabada en la memoria de todos. La historia del novio arrestado en su propia boda se convirtió en una parábola contada por toda la ciudad. La gente susurraba sobre su arrogancia, se reía de la traición de Valeria y admiraba la fuerza tranquila de la mujer que una vez había sido descartada como nada. Elena Campos ya no caminaba con los hombros encorvados o los ojos bajos. Se comportaba con dignidad, no por los vestidos o los aplausos, sino porque finalmente había reconocido su propio valor. Cada mañana se despertaba con el sonido de las risas de sus hijos, sus pequeñas voces recordándole por qué había luchado tanto. Sus sonrisas eran su corona, su amor, su tesoro. Con Alejandro a su lado, Elena comenzó a soñar de nuevo. Juntos, lanzaron una fundación para madres solteras, mujeres abandonadas, pasadas por alto y ridiculizadas tal como ella lo había sido. La fundación ofrecía refugio, educación y oportunidades de trabajo. Lo más importante, ofrecía esperanza. De pie en escenarios ante multitudes, Elena contaba su historia no con vergüenza, sino con orgullo. Cada vez veía lágrimas en los ojos de mujeres que finalmente se daban cuenta de que no estaban solas. Pero Elena sabía que su viaje no se trataba solo de inspirar a otros, se trataba de curarse a sí misma. Tarde en la noche, después de que los niños estaban dormidos, ella y Alejandro se sentaban junto al fuego hablando suavemente sobre sus cicatrices. Él le contó sobre el sufrimiento de su madre, la batalla final de su esposa contra el cáncer y la soledad que casi lo había tragado. Ella compartió sus noches más oscuras,
su miedo a fallar como madre, sus momentos de desesperanza. En esas horas tranquilas, encontraron no solo amor, sino comprensión. Dos almas heridas ya no definidas por su dolor, sino fortalecidas por él. En cuanto a Rodrigo y Valeria, sus nombres se desvanecieron en la infamia. El juicio de Rodrigo terminó en condena. Su imperio, una vez orgulloso, reducido a cenizas. Valeria se deslizó más hacia la oscuridad, un cuento con moraleja de codicia y traición. Ninguno pudo escapar de la sombra de sus elecciones. Una noche, mientras el sol se hundía detrás del horizonte, pintando el cielo en tonos de fuego y oro, Elena reunió a sus hijos en el porche de su nuevo hogar. Alejandro estaba detrás de ella, su brazo envuelto cálidamente alrededor de sus hombros. Los niños reían mientras señalaban las nubes brillantes, llamándolas castillos en el cielo. Elena sonrió, sus ojos húmedos de alegría tranquila. Se susurró a sí misma palabras que deseaba haber creído hace mucho, mucho tiempo. No soy débil, no estoy rota. Soy suficiente. Se volvió hacia Alejandro, su voz firme. ¿Sabes cuál es la mayor victoria? Él inclinó la cabeza. ¿Cuál? No es la venganza, no es verlos caer, es saber que yo me levanté. Es elegir vivir plenamente, amar profundamente y nunca más dudar de mi valor. Alejandro le besó la frente. Su respuesta simple. Y nunca tendrás que dudarlo de nuevo. Los trillizos corrieron a sus brazos, riendo tontamente, su alegría pura e ilimitada. Elena los abrazó fuerte, su corazón hinchándose de gratitud. Por todo el dolor, por toda la pérdida, la vida la había llevado a este momento de paz. Y así, la historia que comenzó con crueldad, terminó con compasión. El cuento de traición se transformó en una lección de resiliencia. Para cada mujer que mira, el viaje de Elena llevó un mensaje final. Eres más fuerte que las tormentas que intentan romperte. Y no importa cuán profunda sea la traición, no importa cuán pesado sea el dolor, siempre hay un mañana donde puedes levantarte de nuevo. Llamada a la acción final. Así es como termina la historia, mis maravillosos amigos. Todavía estáis aquí conmigo hasta este momento, ¿verdad? Si realmente os habéis quedado hasta aquí, significa que algo dentro de esta historia tocó vuestro corazón de una manera que no podéis explicar del todo. Y tal vez, solo tal vez, os recordó vuestra propia fuerza. La vida a menudo nos trae traición, dolor y momentos en los que nos sentimos abandonados. Pero como dijo una vez el filósofo estoico Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. El viaje de Elena nos muestra que no importa cuán cruel pueda ser el mundo, nunca somos impotentes. Podemos levantarnos, sanar e incluso convertir nuestras heridas más profundas en la fuente misma de nuestro coraje. Así que esta noche, deja que esta historia te recuerde. Eres más fuerte que las tormentas que intentan romperte. Mereces amor, dignidad y un futuro más brillante que tu pasado. Si esto te conmovió, por favor dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar esperanza y suscríbete a nuestro canal. Porque aquí contamos historias que no solo entretienen, nos recuerdan cómo seguir adelante y cómo levantarnos de nuevo. Gracias por vernos.